Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les hablaré sobre una pregunta recurrente que muchas personas me han hecho sobre el por qué la Virgen María de Medjugorje no incluyó los misterios luminosos dentro de su exhortación a que recemos el rosario de manera cotidiana. Para ello les compartiré un mensaje histórico en el que la Virgen de Medjugorje pide explícitamente rezar el rosario de una manera muy precisa, puntualizando cuáles misterios recitar, y les explicaré el por qué no referencia a los misterios de la luz. Por otro lado, además de aclararles este aspecto y compartirles los argumentos correspondientes que resuelvan esta inquietud, les estaré profundizando algunos aspectos inéditos sobre los misterios luminosos basados en reflexiones personales del padre Gabriele Amor, quien con todo su criterio teológico nos da nuevas luces para comprender el alcance y las motivaciones de estos extraordinarios misterios de la luz. El 14 de agosto del año 1984 hubo una inédita aparición de la Virgen María que tuvo lugar inesperadamente en las vísperas de la fiesta de la Asunción de María. El vidente Iván estaba rezando en su casa, luego se alistó para ir a la iglesia a la liturgia vespertina. De repente se le apareció Nuestra Señora de Medjugorje y le dijo que transmitiera el siguiente mensaje a la gente. Me gustaría que la gente rezara conmigo en estos días y que lo hicieran lo más que pudieran. También que ayunen los miércoles y viernes y que todos los días recen el rosario, recitando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. El vidente Iván dice con respecto a esta aparición que la Virgen de Medjugorje nos pidió que acogiéramos este mensaje con voluntad firme. Al analizar este mensaje de la Virgen María, donde puntualmente la Virgen aborda y nos pide que recitemos del rosario 3 misterios al día, que vendrían siendo los gozosos, dolorosos y gloriosos, automáticamente nos surge un gran interrogante, y es esa pregunta que muchas personas me han hecho con respecto al por qué la Virgen María de Medjugorje no incluye los misterios luminosos o misterios de la luz entre su exhortación a la oración del rosario. Y la respuesta a ese interrogante tiene que ver con una cuestión principalmente cronológica. Recordemos que este mensaje que les acabo de recitar, la Virgen María lo dio el 14 de agosto del año 1984, y los misterios luminosos fueron introducidos por el Papa Juan Pablo II en el año 2002, 18 años después. De hecho, con la carta apostólica Rosarium Virgines Mariae del 16 de octubre del 2002, el Papa Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos o misterios de la luz para ser contemplados el día jueves, y los definió como la segunda corona del rosario, ya que si nos remontamos a la vida de Jesús, los misterios luminosos seguirían a los misterios gozosos y predecerían a los dolorosos. Es por esta razón que, más allá de que la Virgen María puntualmente no haya especificado el rezo de misterios luminosos, porque en el año 1984 no habían sido instituidos o instaurados por el Papa, podemos inferir e interpretar de manera correcta que la Virgen María, como lo ha dicho muchas veces en Medjugorje a través de los videntes, siempre está puesta al servicio y a la disposición de lo que digan los ministros de su Hijo, en este caso los sacerdotes, encabezados por el Sumo Pontífice. En ese caso es fácil inferir que si el Papa Juan Pablo II, con toda su autoridad, instauró los misterios luminosos, la Virgen María seguramente, en un mensaje más reciente, los pudiera haber incluidos. Nosotros, como católicos, podemos también tomar y sumar a nuestros rosarios cotidianos los misterios luminosos. Es por eso que podemos articular haciendo una inferencia de que, en esencia, si la Virgen María en el 84 nos pidió 3 misterios al día, podemos nosotros sumarle los misterios luminosos para un total de 4 rosarios completos al día. Sobre estos misterios luminosos instaurados por el Papa Juan Pablo II, hay que decir que es muy probable que este Papa haya encontrado esta inspiración en Santo Domingo. De hecho, en la página web de Aleteia Italia hay un artículo muy interesante titulado «El Papa Juan Pablo II no fue el primero en proponer los misterios luminosos para el rosario». En este artículo se sostiene que cuando los católicos rezamos el rosario, meditamos sobre varios acontecimientos de la vida de Jesús, y estas meditaciones se denominan tradicionalmente misterios, y fueron desarrolladas por primera vez por Santo Domingo en el año 1214. Originalmente el santo elaboró estos misterios como un método catequético
para aquellos que habían sido engañados por la herejía albigense. Y por eso los agrupó en lo que se conoce como misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, buscando sumergir a los cristianos en momentos claves de la vida de Cristo. Es factible que, años más tarde, siglos más tarde, reflexionando sobre estos misterios, el Papa Juan Pablo II haya encontrado algún vacío no cubierto por los tres grupos tradicionales de misterios, y es por eso que en el año 2002 escribió en su encíclica Rosarium Virgines Mariae lo siguiente: sin embargo, creo que para fortalecer la profundidad cristológica del rosario conviene una integración que, dejada a la libre apreciación de los individuos y las comunidades, le permita abrazar también los misterios de la vida pública de Cristo, entre el bautismo y la pasión. De hecho, Juan Pablo II quiso que el rosario se convirtiera en un compendio del Evangelio, incluida la meditación también sobre algunos momentos particularmente significativos de la vida pública o misterios de la luz de Jesús. Fueron propuestos de la siguiente manera estos misterios luminosos. El primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán a manos de Juan el Bautista. El segundo tiene que ver con el milagro de Jesús en las bodas de Caná. El tercero, la proclamación del reino de Dios. El cuarto, la transfiguración de Cristo. Y el quinto, la institución de la Eucaristía. A continuación les expondré algunas citas bíblicas que dan cuenta de estos misterios luminosos, así como también algunas reflexiones personales del padre Gabriele Amor, tomadas de su libro Il mio Rosario, en las que este sacerdote medita y explica a la luz de criterios teológicos estas revelaciones. Empecemos por el primer misterio luminoso, que hace referencia al bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista en el río Jordán. Esto lo podemos ver referenciado en la Biblia en Mateo 3, del 13 al 17, que dice lo siguiente: por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Con respecto a este suceso histórico, el padre Gabriele Amor refiere que en este punto solo podemos admirar el abajamiento de Jesús, que asume la condición de los pecadores uniéndose a ellos ante Juan el Bautista, y es precisamente aquí donde Dios Padre interviene con su voz, en comunión con el Espíritu Santo, que se muestra presente en forma de paloma. Es una de las grandes teofanías, resuena la gran aprobación en respuesta al acto de humillación de Jesús. Este es mi Hijo predilecto, en quien me complazco. Así termina el primer acto de la vida de Jesús, quien luego se retira al desierto para combatir y vencer a Satanás, su misterioso enemigo. Continuando con los misterios luminosos, el segundo misterio luminoso tiene que ver con el milagro de las bodas de Caná. Este lo podemos encontrar referenciado en la Biblia, en 2 de Juan, del 1 al 11, y dice lo siguiente: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, pues los sirvientes le habían sacado el agua sin que él lo supiera, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior.
pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Con respecto a esta revelación bíblica, el padre Gabriel E. Amor reflexiona lo siguiente, especialmente con la expresión que Jesús le dice a María al decirle mujer. El padre Amor dice que Jesús ya ve a su madre en la perspectiva que se ha abierto con él del reino de Dios. María ya no es solamente su madre terrena, sino que tiene una función fundamental en el Nuevo Testamento. Ella es la mujer ya anunciada en el Génesis como madre de la nueva humanidad, como vencedora de Satanás unida a su Hijo para pisotear la cabeza a la serpiente. Es la mujer nueva, coronada como reina del cielo y de la tierra, en el reino final en que Jesús es el Rey Supremo. Para que quede claro que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, pero para que su obra llegue a todos los hombres, Jesús necesita de nosotros. Su primera cooperadora es María, luego los apóstoles, luego los padres que educan en la fe a sus hijos, los párrocos, los misioneros, todos los que oran y ofrecen sus sufrimientos en unión con Cristo crucificado. Como diría San Pablo, yo estoy crucificado con Cristo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de toda la Iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a ser, detrás de María, los colaboradores de la redención. Continuando con el tercer misterio luminoso que hace referencia a la proclamación del reino de Dios por parte de Jesús, el padre Gabriel E. Amor dice y nos invita a que notemos que solo en este tercer misterio luminoso se resume toda la predicación de Jesús. Los dos primeros misterios nos hacen contemplar el comienzo de la vida pública de Jesús con el bautismo en el Jordán y el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Y los dos últimos misterios nos presentan dos hechos importantes. El primero, la transfiguración, y luego la institución de la Eucaristía. Con respecto al tercer misterio sobre la proclamación del reino de Dios por parte de Jesús, podemos verlo referenciado en Marcos 1, versículo 15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y ha llegado el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. El Padre Amor dice que cuando Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido, se entiende como terminado el tiempo de la espera. Ya no hay más que esperar al Mesías, pues el Mesías ya ha llegado. Jesús no dijo: el Mesías soy yo. A este respecto hay que precisar lo que los biblistas definen como el secreto mesiánico. Jesús siempre mantuvo oculto el hecho de que Él era el Mesías e impuso el silencio a los que lo habían comprendido, porque la población esperaba la fundación de un reino invencible. En cambio, el reino de Dios que Jesús inaugura es totalmente distinto. Cuando Jesús dice que ha llegado el reino de Dios, no hace referencia a un reino político, sino a un reino espiritual. Jesús inaugura un nuevo reino abierto a todas las naciones, como ya había predicho Dios a Abraham, cuando le dijo: en ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. La primera persona que entra en este reino, que comienza con la misión pública de Jesús, es María Santísima. Por eso Jesús desde aquel momento la llama mujer, es decir, la mujer pronunciada en el Génesis, cuyo hijo derrotaría a Satanás. Con respecto a la expresión que Jesús usa en este pasaje al decir conviértanse, el Padre Amor dice que estábamos habituados a usar esta palabra cuando un ateo se adhería al cristianismo o cuando lo hacía alguien de otra religión, o también cuando un bautizado no practicante volvía a la misa y empezaba a acudir de nuevo a los sacramentos y a vivir como cristiano practicante. Pero hoy el concepto de conversión es mucho más amplio y se aplica a todos. El significado de la palabra convertirse es cambiar de mentalidad. Es por esto que, por ejemplo, la Virgen María en Medjugorje continuamente nos ha insistido en la conversión. Finalmente, cuando Jesús, haciendo parte todavía de este tercer misterio luminoso, dice: crean en el Evangelio, Padre Amor nos dice que con esta expresión Jesús anuncia el comienzo de su predicación y llama a todos a escucharla y a abrazarla. Las enseñanzas de Jesús son muchas, aunque al final de su vida las resume diciendo: les doy un mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado.
Es un mandamiento nuevo porque supera el mandamiento antiguo y siempre válido: ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Pero aquí Jesús se propone, como el verdadero modelo del amor, hacernos referenciar eso. Nos ha amado hasta dar la vida por nosotros. Por eso nos explica San Juan, también nosotros debemos amarnos hasta dar la vida por nuestros hermanos. Con respecto al cuarto misterio luminoso, referente a la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, esto podemos encontrarlo referenciado en la Biblia, en Mateo 17, del 1 al 9. Dice lo siguiente: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Con respecto a esta revelación, el Padre Amor argumenta que este es un episodio muy importante en el cual el Señor quiso el testimonio de 3 apóstoles privilegiados, a quienes otras veces ha llamado junto a sí. En su vida terrena es la única vez que Jesús se quita el velo de su humanidad y deja ver el esplendor de su naturaleza divina en presencia de 2 representantes más que autorizados del Antiguo Testamento, que son Elías y el profeta Moisés, el gran legislador que selló el primer pacto de alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Finalizando con el último misterio luminoso, que hace referencia a la institución o instauración de la Eucaristía a manos de Jesús, podemos encontrar esta referencia bíblica en Juan 6, del versículo 48 al 59, que dice lo siguiente: Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Con respecto a esta revelación y este pasaje, el Padre Gabriel Amor dice que nosotros, al pensar en el significado de la sangre de Jesús derramada por la humanidad y por todos en remisión de los pecados, podemos comprender que Jesús cargó consigo todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, y que ha obtenido para todos el perdón con su sangre. Basta solamente que este perdón ya obtenido sea aplicado a cada persona. Para nosotros los católicos esto ocurre con el arrepentimiento, con el perdón a quien nos ha ofendido y con la confesión sacramental. Para los demás seres humanos se da en las condiciones que solo Dios conoce. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.